Buenos días, mis amados hermanos. Dios les bendiga ricamente. Reciba la más cordial bienvenida. Tome asiento, por favor. Y cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos. ¿Estamos en armonía, mis hermanos? Gloria a Dios por eso, ¿cierto? Y le damos la bienvenida también a las personas que se unen a la transmisión a través de esta plataforma. Esperamos que la palabra que vamos a compartir con usted a continuación sea de edificación para su vida. Amén. Y abra su Biblia, tenga la bondad allá en el Evangelio en el libro de los Hechos, perdón. Hechos capítulo 1, versículo 6 en adelante. Cuando lo tenga, deme un fuerte amén, por favor. Y dice la bendita palabra del Señor, y la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y él les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Y en el versículo 8 dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis ¿qué? Me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Amén. Padre, te damos muchísimas gracias por tu bendita palabra, mi Señor. Gracias por ese privilegio de poder tenerla, de poderla escudriñar, de poderla predicar con libertad, mi Señor. Muchas gracias. Es de verdad un privilegio con el que contamos, Padre, y que muchos desearían tener, mi Señor. Hoy, Padre bendito, ayúdanos a aprovechar esa oportunidad que tenemos el día de hoy. Señor, te doy las gracias porque me das el privilegio a mí de enseñarla, de predicarla, y pido tu guianza para poder hacerlo, Señor mi Dios. En el nombre de Cristo y a tu pueblo, dale de ese entendimiento, de esa sabiduría que proviene de ti para comprenderla. También pon en nosotros la diligencia de ponerla por obra, Señor bendito, porque allí es cuando cobra sentido y la palabra, Señor, se convierte en viva y eficaz, mi Señor, cuando nosotros la ponemos por obra. Muchísimas gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Tome asiento, tenga la bondad. El mundo necesita conocer a Cristo, es el título de este mensaje. El mundo necesita conocer a Cristo. ¿Y quiénes son los encargados de llevar esta labor? De hacer que esto se cumpla. ¿A quién le corresponde? A nosotros, ¿cierto? De nosotros es la responsabilidad de la evangelización, de compartir las buenas nuevas de salvación. Bueno, y comienza diciendo aquí: y me seréis testigos. O sea que el propósito del Señor, antes de ascender al cielo, manifiesta el Señor su voluntad delante de aquellos. Dice: y me seréis testigos cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Qué es un testigo? Dice del griego, oiga bien, y mire con lo que está relacionado esto. Martus o martur, ¿sí? Del griego martus o martur.
Y de esta palabra es donde proviene la palabra castellana mártir. Y mire la relación, ¿cierto? O sea, el martirio o el mártir está relacionado con ser testigo. Bueno, entonces, uno que da testimonio mediante su muerte. ¿Ok? Uno que testifica la verdad que ha experimentado, ¿cierto? Uno que tiene conocimiento de un hecho y puede informar concerniente a él. O sea, es el que habla de acerca de algo que experimentó o que vio. Y lógicamente, pues aquí habrá unos discípulos que estuvieron caminando con él durante ¿cuánto tiempo? 3 años. Un tiempo de preparación. Un tiempo en el cual el Señor formó a unos 12 entre ellos, aunque en realidad pues quedaron siendo testigos 11, ¿cierto? En un periodo de 3 años, y ese periodo de formación donde el Señor preparó a sus 12 fue con el propósito de que fueran ellos testigos. Esa fue la labor. Amén. Y se tomó un tiempo prudente para enseñarles, para presentarles la palabra del Padre, para hacer ese testimonio vivo de la palabra de Dios. Él reveló a su Padre a través de su vida, delante de a quien tendrían que testificar y decirle al mundo: yo conozco a Dios a través de Jesucristo. Y por eso puedo dar testimonio de Él. Y por eso puedo hablar de Él. ¿Por qué? Porque le conozco. A eso se refiere ser testigo. Ahora, para que no se me alarme usted y no se me asuste con el significado de la palabra testigo, ¿cierto? Dice, este vocablo en sí mismo no implica la muerte. ¿Sí? O sea, no necesariamente el que va a testificar, pues tiene que morir. ¿Sí? Ahora, pero muchos de los testigos del siglo I dieron sus vidas con el resultado de la palabra que vino a significar mártir. O sea, muchos de los primeros de aquellos que conocieron a Jesús tuvieron que testificar, dar evidencia de la existencia de Dios a través de Jesucristo, pero tuvieron que entregar su propia vida como evidencia. O sea, ¿usted está seguro de que Jesucristo vive? ¿Usted está seguro de que lo que usted está hablando es verdad? ¿Cómo lo puedes corroborar? O niéguelo. Pues si es necesario poner mi vida para probar que Dios es real, bien puede, tómela. ¿Y sabe qué pasó en los primeros años cuando comienza el Señor a constituir su iglesia? Pues aquí se cumple al pie de la letra esto del martirio. Y le voy a contar unos apartes históricos, ¿cierto? La muerte de los apóstoles registrada en la Biblia, la única que se registra pues en la escritura, es la de Jacobo. Y aunque no lo busque, anote la cita por ahí, Hechos capítulo 12, versículo 2. Jacobo muere a causa del testimonio, ¿cierto? Y Herodes lo mata a espada, ¿cierto? Y tenemos que ir rápidamente porque voy a hablarle del testimonio de varios. Y según la tradición histórica ya, según el testimonio que se ha venido registrando en cuanto a los que han venido escribiendo la historia de la iglesia, registran, hablan acerca de cuál fue el costo que tuvieron que pagar aquellos hombres que testificaron de Jesús. Pedro murió ¿de qué manera? ¿Quién lo recuerda? Crucificado de madera. Crucificado de cabeza en una cruz en forma de X. ¿Cierto? Por eso usted puede ver que uno de los símbolos de la iglesia tradicional pues es una X con una P. ¿Sí? Pero entonces dice que Pedro cuenta y relata la historia de que él pues no era digno de morir como su maestro y pidió que lo crucificasen. ¿Cómo? De cabeza. Como testimonio. Y todos estos relatos que les estoy contando, lógicamente la muerte de ellos era a causa de ¿qué? A causa del testimonio. A causa del testimonio de Jesús. Pero vuelvo y le digo, no se me alarme por eso.
Juan, oiga, ¿sabe que Juan relata la historia que él tuvo que padecer un martirio bastante fuerte, pero milagroso a la vez? Porque dice que Juan, dice, fue metido en una olla de aceite hirviendo por causa del testimonio y por la persecución que había en esos días de la iglesia de Jesucristo. Niega tu fe, Juan, si quieres ser librado de esto. Pues si me ha de meter ahí por causa del testimonio, bien pueda. Pero dice que algo sobrenatural aconteció en ese suceso, porque dice que no sufrió daño alguno. Y de allí, por causa del testimonio, como bien sabemos, fue llevado a la isla de Patmos, a donde escribe el libro del Apocalipsis. Pero allí lógicamente estuvo cumpliendo una condena. Pero fue uno de los pocos que ya murió de anciano. Él no murió en la isla de Patmos, sale de allí y muere como anciano, pero no quiere decir que por contar el testimonio y por hablar el testimonio de Cristo le haya tocado fácil, ¿cierto? Porque estaba pagando una condena de trabajos forzados en la isla de Patmos, ¿sí? Santiago dice, siendo el líder de la iglesia en Jerusalén, oiga bien, y mire cómo padece este hombre por causa del testimonio, porque él fue el pastor en la iglesia, fue arrojado de una altura de 30 metros. Y según relata la historia, que del pináculo donde Satanás quería hacer arrojar a Cristo, se presume que desde ese mismo lugar era que este hombre fue arrojado al vacío. Y como no falleció del totazo que se dio, y perdónenme la expresión, o de la caída, fue rematado a golpes a punta de garrote. Por causa del testimonio. Niega tu fe, Jacobo. Niega a Cristo. No puedo hacer eso. ¿Por qué no puedes hacer eso? Porque sería yo mentiroso si digo que no le conozco. Sería mentiroso si yo lo hago porque yo lo conozco y lo he visto y sé que vive. Porque yo vi, pienso yo que diría él. ¿Qué pasa allá afuera? Disculpen. ¿Está bien? Sí. Niega a Cristo, niega a Jesús. Y yo creo que él pudo haber dicho, así ustedes no me crean, pero yo vi a Cristo resucitado. Y yo vi a Cristo como él fue levantado al cielo y había unos ángeles a nuestro lado. Y esos ángeles que estaban al lado nuestro nos dijeron que así como él fue llevado, así mismo vendrá. Y yo sé que él vive. ¿Cómo podría mentir? Entonces arrójelo, pues bien pueda. Santiago, de esa manera. Natanael dice, misionero en Asia, o sea en Turquía, fue azotado hasta morir. O sea, recibió azotes hasta acabar con su vida. Y puede decir usted, pastor, no nos está motivando mucho a predicar el evangelio, ¿cierto? Por eso le digo, no lo inquiete a usted esto, tranquilo. Pero solo le estoy comentando el costo que tuvieron que pagar aquellos hombres por la verdad de Jesucristo. Y por ser esos testigos, ¿cierto? Por eso es tan importante para Dios un testigo verdadero. En todos los aspectos. Andrés. ¿Sabe que Andrés fue también azotado y crucificado en Grecia? Él también fue crucificado en una cruz en forma de X. Pero mire lo lindo del testimonio de Andrés. Él estaba tan seguro de lo que él hablaba, de lo que él decía, del testimonio acerca de Cristo donde él estaba en Grecia, hablándole a gentiles, que dice que cuando era llevado a la cruz, Andrés la saludó con estas palabras. Y dijo, hace mucho he deseado y he esperado este feliz momento. Y así como diría Pablo, cierto, para mí el vivir es Cristo, pero el morir es ganancia. Cuán feliz me hace este momento, dice Andrés. Y dice la historia que él continuó predicándole a sus verdugos
en la agonía de la cruz. Aún en la agonía de la cruz, porque una persona podría tardar días colgado en un madero hasta que por fin muriese. Era una agonía bastante extensa y dolorosa, pero aún en medio de la agonía y colgado en ese madero, seguía dando testimonio de Cristo. Había veracidad en el testimonio, cualquiera le cree. La prueba máxima de una persona para mantener en la verdad y para ratificar que lo que se dice es la verdad, hombre, que ponga allí como sustento de su verdad su propia vida. ¿Está seguro de lo que usted está diciendo? Estoy tan seguro que si tengo que perder la vida por ello, la perderé. Y no les importaba. Inclusive, le cuento que si usted mira la historia de la iglesia primitiva, se convirtió en un privilegio anhelado, el morir por causa del testimonio. La gente se entregaba y se martirizaba anhelando hacerlo por causa del evangelio de Jesucristo. Y a nosotros nos da pena hablarle al compañero de trabajo. ¿Sí mira? En aquellos tiempos de la persecución de la iglesia, donde se llevaban a los cristianos al Coliseo romano, los arrastraban por las calles, los ponían como esa entretención para los romanos y los ponían allá para que fuesen alimento de leones. Y aún así dice que cuando llegaba el momento, ellos se comenzaban a alabar y a adorar al Señor. Qué lindo que nosotros tuviésemos esa pasión por el testimonio, por la predicación de la palabra. ¿Por qué cree que se multiplicó tanto el evangelio en aquellos días? ¿Y por qué comenzó a crecer tanto el evangelio y a propagarse tanto? Por la fe aguerrida de esos que ofrendaban su vida a contar de dar testimonio de la existencia y de la veracidad de Jesús. Amén. ¿Quién otro dice aquí? Tomás fue traspasado por una lanza cuando estaba predicando en la India. Y Pablo, torturado y decapitado por el emperador Nerón, por allá en el año 67 después de Cristo. Todos aquellos ofrendaron su vida por testimonio a la verdad. Y en ese orden de ideas, mis amados hermanos, a modo de introducción, la pregunta sería: ¿cómo estamos nosotros testificando del Señor hoy en día? ¿Cómo estamos dando testimonio? Y la pregunta también sería: ¿estamos siendo testigos de Cristo? ¿Estamos cumpliendo con esa designación? ¿Estamos predicando del Cristo vivo? ¿O simplemente nos hemos guardado la fe para nosotros solitos y estamos siendo egoístas con la gracia que debemos multiplicar? El evangelio de Jesucristo. Amén. Y comienza aquí diciendo, oiga bien, entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? ¿Qué era lo que les preocupaba en algún modo a los discípulos? Oye, ¿nos vas a librar del yugo de los romanos? ¿Nos vas a librar de ellos y vas a levantar a Israel en este tiempo? Porque como seres humanos muchas veces seguimos enfocados únicamente en lo material, en lo temporal y en lo terrenal. Pero la muerte de Cristo fue mucho más trascendental que solo eso. Y por eso les dice: miren, mis amados, no se preocupen por eso. Y no se preocupen por saber lo que el Padre puso en su solo conocimiento y potestad. No se preocupen por eso. Si Israel, y yo pienso, ¿cierto?, para no desalentarlos, porque el Señor Jesucristo sabía lo que vendría, lo que tendría que pasar 70 años más adelante, que en vez de ver a una Jerusalén y a un Israel restaurado, por completo se iba a dispersar. Entonces les dijo:
No se preocupen por esto. No se afanen por esto. Y antes les dice el Señor, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. O sea que con qué razón y por qué causa el Señor derramó su Espíritu Santo y envió el Espíritu Santo sobre la iglesia. Para testificar, para que le seamos testigos. Solo es que muchas veces la iglesia no lo ha entendido. Y piensa, oiga bien, que el derramamiento del Espíritu Santo es para que la persona se ponga a temblar, a llorar y a tener diferentes sensaciones corporales, emocionales o sentimentales mientras estamos en el medio de la oración y la alabanza. Y claro, podemos sentir la presencia del Espíritu Santo. Y puede conmovernos. Y podemos lógicamente llorar al no resistir la presencia del Espíritu Santo. ¿Cierto? Pero la razón principal es mucho más amplia. Y es para que nosotros seamos testigos de Jesucristo. Por eso dice, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Amén. Entonces, ¿cómo debemos nosotros comenzar a hacer esto y por qué debemos hacerlo? ¿Sí? Porque resulta que es un mandamiento de parte de Dios. Es un mandamiento de parte de Dios. Es una obligación de la iglesia, de cada uno de nosotros. Y no es tan solo la labor o la obligación de líderes o pastores o evangelistas o maestros. Esto nos incluye a todos. Y dígale a la persona que tiene a su lado, si lo ve por ahí que está con ganas de dormir, esto lo incluye a usted. Esto lo incluye a usted. Sea testigo. Amén. Porque dice, cierto, en la gran comisión, en la designación de esa gran comisión, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Bautícelos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enséñenle en todas las cosas que yo les he enseñado. Y es el último mandamiento que da el Señor antes de ser elevado a la diestra del Padre. Dígame si no sería importante atender a lo último que dice una persona cuando va al reino de los cielos. En pocas palabras, mi voluntad para ustedes y el propósito por el cual estuve en la tierra es para formar un pueblo para mí. ¿Y cómo se forma un pueblo? A través del evangelio y la palabra del Señor. Y esa es la labor. Redimir a un pueblo a través de las buenas nuevas de salvación. Entonces, dice aquí, ¿dónde debemos hacerlo? ¿Dónde comenzamos a hacerlo según nos guía la Escritura? Entonces dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigo. Comienza diciendo, ¿en dónde? En Jerusalén, o sea, en la casa. En primer lugar, en la casa. ¿Dónde debemos comenzar a predicar el evangelio? En nuestro hogar, en nuestra casa, a los que están a nuestro alrededor. No se enciende una vela o una lámpara y se pone debajo de un almud, sino que se pone sobre una mesa para que alumbre a todos los que están ¿en dónde? En la casa, dice el texto, ¿cierto? Y que a través, oiga bien, de la predicación del evangelio, porque para eso tenemos la bendita palabra del Señor, ¿cierto? No podemos nosotros hablar de Cristo si no tenemos en cuenta su palabra. Y la palabra, oiga bien, que nosotros compartamos en nuestra casa, tiene que ser consecuente con ¿qué, mi amado hermano? Con el testimonio. Y si hay muchos, oiga bien, que tenemos luchas para ganarnos a nuestra familia para Cristo. Damas que están orando por la conversión de su esposo, de sus hijos. Caballeros
que anhelan ver la conversión de su esposa, de sus hijos. Pero ¿cómo se va a lograr esto? Hijos que quieren ver la conversión de sus padres, porque muchas veces son los hijos los que son alcanzados por la gracia y por la misericordia, pero los padres no quieren saber absolutamente nada de Dios, o que piensan que como viven, agradan a Dios y lo están haciendo bien. Pero entonces vuelvo y le digo, la predicación del evangelio para con la familia tiene que estar acompañada con un buen testimonio. De manera que la palabra que tú des sea creíble para los que la escuchan. Enfrentarse, oiga bien, a la complejidad de la predicación del evangelio a la familia, porque no hay una tarea más complicada que predicarle el evangelio a los familiares. No hay profeta sin honra, sino en su tierra y mayormente en su casa. Porque resulta que conocieron a un viejo hombre que lo que hacía era deshonrar a Dios con su estilo de vida. Pero en algún momento fue alcanzado y redimido por la sangre de Cristo y su vida cambió. Pero asimilar eso a la familia le cuesta, ¿cierto? Y tenemos que luchar muchas veces tanto con las burlas, con el rechazo, con la recriminación de los familiares. Pero ¿qué vas a hacer tú? Seguir resplandeciendo. Entre más crítica, entre más rechazo, tú sigues resplandeciendo, porque eso es poco a comparación de lo que otros han tenido que pagar por causa del testimonio. Tú sigue perseverando en tu hogar, pero procura, oye bien, de que tu testimonio sea agradable delante de Dios cuando estés en medio de tu casa. Porque créame que uno muchas veces escucha, ¿cierto? Es que mi papá, es que mi mamá, cuando están aquí en el templo, son personas completamente diferentes a lo que como se comportan en la casa. Porque veo a mi papá y a mi mamá que aquí en el templo vienen, levantan las manos, vienen y tiemblan y lloran y aleluya para aquí y aleluya para acá. Pero cuando llegan a la casa se comportan realmente de una forma completamente contradictoria a lo que dicen. ¿Cómo nos vamos a ganar a la familia si tenemos una forma de comportarnos de esa manera? Si te escuchan adorando a Dios aquí, pero te escuchan maldiciendo en tu hogar. Pero si te escuchan adorando aquí y exaltando aquí, pero en la casa escuchan otra cosa. El hablar del uno, del otro, el chisme, la murmuración, el pleito, la pelea. Amén. Entonces, debemos acompañar la palabra. Porque es que nosotros a veces queremos coger a bibliazos a los que no se quieren convertir en medio de la familia. Es que la palabra dice, y es que la palabra dice, y es que la palabra dice. Y entonces resulta que había, pero es aplícatelo, Ramón, aplícatelo. Porque le queremos poner la Biblia a la mamá por la cabeza y al papá por la cabeza, al hermano, a la cuñada, ¿cierto? Pero es que está bendita. Mire lo que dice la Biblia. Pero si usted no se la aplica, ¿cómo va a ser creíble el testimonio? Y lógicamente, construir el testimonio para que sea creíble toma tiempo, porque no es de la noche a la mañana. Entonces tienen que ver en ti una constancia y una permanencia en la ordenanza de Dios y en los caminos de Dios. Porque si ven que un tiempo estás, pero que en otro tiempo simplemente se te bajó el ánimo, simplemente se vino el bajonazo, entonces ya bajaste la guardia y te ven nuevamente incurriendo en faltas pasadas, ¿qué credibilidad va a generar tu testimonio? No, pero esta lámpara que se prende aquí en la casa un día prende y otro día apaga. ¿Cierto? Un día está así y al otro día toca echarle combustible. ¿Cómo es posible? Amén.
Entonces es brindar esa palabra, esa predicación, a pesar de que venga lo que venga. Porque quien sustenta tu fe y quien sustenta tu vida es Cristo, es Dios, es el Espíritu Santo de Dios. Es Él el que te hace resplandecer. Pero hagamos ese testimonio, hagamos esa tarea. Es que mi marido no se convierte, pastor. Siga trabajando en ello y sígale predicando la palabra, pero siga apoyando su palabra, la palabra de Cristo con su testimonio. Por eso dice la Escritura, ¿cierto? Si alguna mujer tiene marido incrédulo, no se separe de él, porque puede hacer que por tu testimonio te lo ganes para el reino de los cielos. ¿Sí, mira? No pierdas la esperanza de que ese hijo se convierta y llegue a los pies de Cristo, de que ese hermano se convierta y llegue a los pies de Cristo. Porque puede ser que está a punto, y por una pequeña descachada, simplemente la fe de aquel puede decaer. Por eso esto es un tema de perseverancia. ¿A dónde más dice? Y seguimos avanzando. En Jerusalén. ¿A dónde sigue después? En Judea, a nuestro alrededor. Cuando ya salimos de las 4 paredes de nuestra casa. Cuando ya estamos por fuera. ¿Cierto? Cuando estamos en nuestro trabajo. Cuando estamos en medio de las personas que no saben que tú eres cristiano. De aquellas personas que no te conocen a profundidad. Y es una muy buena oportunidad para que aquellos que no te conocen conozcan a Cristo a través de ti. Y vean en ti que eres una persona diferente y distinta. Y se sientan inquietados a ver lo diferente que hay en ti. Que no eres igual que el resto. Y que donde llegas resplandeciendo también con la luz de Jesús. Que llegas y te topas con alguna persona en algún lugar, ¿cierto? Llegas nuevo a un lugar de trabajo y que tal vez para que te integres tú al nuevo grupo. Oiga, pero a los que llegan por primera vez nos tiene que invitar a unas bebidas el fin de semana para integración, ¿cierto? Es el que tiene que gastar las polas el fin de semana. Esa es la bienvenida. Pero tú como un hijo de Dios, ¿a quién vas a complacer? ¿Al hombre o a tu Salvador? De quien tienes que dar testimonio, ¿cierto? Y ahí es donde hay que responder. No, espere un momentico. Yo no bebo. Gracias por la invitación. Pero entonces de todas mangueras venga y nos acompaña a la discoteca. No, es que hay lugares donde yo ya no voy. ¿Pero por qué? Es que yo soy cristiano. Y aunque en el momento te puedan tildar de aburrido, de aguafiestas, y te puedan comenzar a sacar el cuerpo por la decisión, porque no encajas, después esos te van a buscar y se van a acercar a ti. Y no para invitarte a beber, ni para que les gastes una canasta de cerveza, sino por lo especial que hay en ti, por el testimonio de Cristo, el cual les puede traer luz y beneficio a esas vidas que necesitan de ti. Te van a buscar. Y cuando tengas la oportunidad, testifica de Jesús donde quiera que vayas y donde quieras que estés. En tu trabajo no te dé pena que la gente sepa que tú eres cristiano. Porque dice la palabra del Señor que si nosotros negamos a Cristo ahora delante de los hombres, Él nos negará delante del Padre. Pero quien me confiese delante de los hombres, Él nos confesará delante del Padre. Y yo prefiero que Cristo me confiese delante del Padre. Por eso confieso a Cristo delante de los hombres. Seguido yo tengo, porque trabajo en el área secular. Y llega uno a veces por lo regular los sábados a alguna empresa, llego a prestar un servicio y desde por temprano comienzan a beber. ¡Ey! Échese una cervecita cuando uno termina. No, señor, muchas gracias. No bebo.
Pero ¿qué pasa? No me diga que es aleluya. Amén. Sí, Señor. Y aleluya, hermano. Ya cuando ven la confirmación del testimonio, no, entonces dejémoslo quieto. ¿Cierto? Pero es llevar ese testimonio. Porque es que nuestra labor, oiga bien, es llevar el evangelio a los que no lo conocen. Es a los que están en tinieblas, a los que están en oscuridad. Así como un día nos llegó a nosotros cuando estábamos en medio de las tinieblas. Es a las personas que no lo conocen. ¿Quién podía pensar que un metalero rebelde y loco iba a entregar su corazón a Cristo? Pero aquel hombre me predicó el evangelio. Y aquí estamos multiplicándola. Amén. No se trata, oye bien y entiende esto. No creas que se hace la labor reevangelizando a los evangélicos de otras iglesias. No es predicándole a los que ya conocen, a los que forman parte de otros rediles, a los que pertenecen a otras casas, a los que ya están bajo cobertura y tienen sus pastores. Eso sería robar ovejas, pescar en acuario. Y eso el Señor no nos llama a eso. El Señor nos llama es a predicarle a quienes, a los perdidos. Porque se trata es de multiplicar la palabra, ¿cierto? Por eso el Señor le dice a Pedro, echa la red. Y esa red sale llena de peces. Pero entonces, el mar al cual tenemos que echar la red está ¿dónde? Allá afuera, en el mundo. ¿Sí? No en los acuarios, no en las congregaciones. No vale de pronto predicarle a alguien que está desanimado de otra congregación. Entonces venga, lo llevo a la mía para que se anime. Mire, si usted sabe que la iglesia donde, perdón, está aquella persona, está en una iglesia de sana doctrina, tiene buenos pastores, es una buena congregación, aliéntelo para que se quede allí y eche raíces y dé fruto, porque si Dios lo plantó ahí, es porque ahí es donde va a echar raíces. Amén. Pero ni usted se preste para sacar, ni se deje sacar, porque hay personas que andan pescando en acuario. Camine, lo invito a mi congreso. Camine, lo invito, que es que viene el fulanito de tal que echa chispas, que viene de yo no sé dónde. Y camine, lo invito, mi hermano, para que allá sienta la presencia de Dios. Entonces en su iglesia no está. Entonces en su congregación no está. Santo poder de Dios. Entonces estaríamos perdiendo el tiempo. ¿Cierto? Entonces, manténgase con el objetivo. ¿Cuál es? La predicación del evangelio. ¿Pero a quiénes? A los que no conocen al Señor. A los perdidos, a los que la necesitan. Para ellos es el evangelio. Amén. Y dice aquí, en Judea, en Samaria, ¿cierto? Y hasta lo último de la tierra, a donde quiera que vayamos, a donde quiera que estemos, que tienes la oportunidad de ir a algún lugar, de viajar, que vas de vacaciones, que vas una temporada por fuera. Ay, no, aquí no hay ni un hermano, aquí no está el pastor, aquí nadie me conoce. Ay, a lo que vinimos, hay fiestas y ferias, ¿cierto? Me voy para el carnaval de Barranquilla, que allá no está el pastor, ninguno de esos hermanos, todos esos son cachacos. ¿Cierto? Oiga, vaya, si usted a donde vaya y a donde Dios le permita ir, sepa que la dulce y maravillosa presencia del Espíritu Santo de Dios está con usted, porque Él es omnipresente. Y a donde usted vaya, y a donde usted esté, la presencia de Dios está sobre usted. Y los ojos de Dios están sobre usted, mirando lo que usted hace, y va a ver si usted está cumpliendo con la labor.
Entonces tienes la oportunidad de irte para algún lado, de estar una temporada fuera de tu casa y fuera de tu área donde saben que tú eres cristiano. ¿Qué vas a hacer en aquel lugar? Predicar la palabra, predicar el evangelio. A donde vaya, lleve con usted la palabra de verdad y predíquela. Y vívala a donde quiera que vaya y a donde quiera que esté. ¿Nos motiva el Señor a hacer eso? ¿Cómo nos multiplicamos, mi amada iglesia? ¿Por qué se debe predicar el evangelio, mis amados hermanos? Como les decía al principio, porque es un mandamiento de Dios. Es una responsabilidad que Dios nos ha delegado y que nos la va a demandar. Para eso es el tribunal de Cristo, recuérdelo bien. Y la pregunta hoy sería, ¿a cuántos les has predicado? ¿A cuántos te has ganado para Cristo? ¿Cuántos están ahí en la lista? ¿Cuáles son tus gavillas con las que tú te vas a presentar delante del Señor? ¿A cuántos les has predicado? Que no conocen a Cristo. ¿Cuál es el fruto de tu predicación, de tu evangelización? ¿A cuántos te has ganado? Y tal vez pienso yo que puede ser motivo de preocupación para aquellos que no le han predicado a ninguno. Y un desafío para que desde ahora se haga el propósito y el deber de ganarse a alguien para Cristo. De que usted diga, así sea uno, me voy a ganar para el reino de Dios, así sea uno. Y ponga su mirada en el objetivo y comience a orar por él y comience a trabajar en él para usted ganarse esa vida para Cristo. Se trata, oiga, y la labor del pescador es ir a donde están los pescados, no esperar que los pescados vengan a donde está él. Si usted se sienta en la ribera y con la malla o con la red, con la atarraya ahí en el hombro, créame que ellos no van a saltar a donde usted está. Ninguno. ¿Cierto? O hacer la de los osos que cansan salmones, ¿cierto? Tal vez así de pronto. Esperar a que salte alguno de allá entre la corriente y venga para la boca. Pero la labor es echar la red, porque los pescados por sí solos no van a venir a ti. Por eso dice el Señor, vayan, id, vayan. Pastor, es que yo no me gano ninguno, pero si no te has hecho el propósito de hacerlo, si no te has puesto en el corazón la labor de ganarte a alguien para Cristo, si no te has puesto ese propósito de decir, ay, venga y verá que me lo gano porque me lo gano. Y que comiences a trabajar para ganarte esa alma. Y si Dios te lo puso en el corazón a esa persona, gánatelo. Recuerde que en medio de un rebaño, los que se multiplican son las ovejas. Es lo natural, ¿cierto? Es lo natural, que se multipliquen las ovejitas, produciendo más ovejitas, y las ovejitas en una congregación se multiplican, es por medio de la predicación del evangelio. Pero si tú no te propones en hacerte hijos espirituales, una ovejita chiquita, la que tú necesites apacentar, cuidar, alimentar y llevar al conocimiento de Cristo. Y créanme que afuera hay muchísimo huérfano. Hay muchísimo huérfano que te está esperando a ti. Que te está esperando a ti. Para que los adoptes y seas ese padre espiritual. Y les enseñes a amar a Cristo. Y ahí es donde de verdad el Señor se va a sentir contento con la labor que estamos haciendo como iglesia. Porque muchas veces, cometemos el error de estarnos apacentando entre nosotros mismos. Y pasan los años y nosotros aquí apacentándonos entre nosotros mismos. Y apacentándonos de tal manera de que nos podemos, inclusive a veces ni damos fruto, el fruto que quiera ver el Señor. Sabiendo que la labor está ¿en dónde? Afuera. Porque es que este lugar, oiga, es solo un lugar de reunión para rendir culto al Señor. Pero muchas veces solo hacemos de este lugar el todo del evangelio y de la vida en Cristo. Pero el verdadero trabajo
está es allá afuera. Si el pescador no se levanta y no se para de su cama y no sale de su casa, vuelvo y le digo, ellos no van a ir hasta allá, los pescados no van a correr a donde está. Toca salir y ir allá al mar, subirse en la barca, remar mar adentro. Por eso le decía el Señor a Pedro, Pedro, boga mar adentro y echa la red. Señor, todas las noches hemos estado pescando, lo hemos estado intentando y no hemos pescado nada, pero ahora en tu nombre yo lo haré. Porque tú me lo dices, yo lo hago. Y dice que era tanta la cantidad de peces que el barco se rompía. Pero no esperemos de que nos vamos a multiplicar y que vamos a multiplicar el reino de los cielos apacentándonos entre nosotros mismos. Y no quiere decir con esto de que no haya que hacer una labor entre la iglesia. Claro que hay que hacer una labor. Y le pedimos al Señor la guianza para poderla hacer. En levantar gente, pero es con el propósito de predicar el evangelio, de restaurar familias, pero para predicar el evangelio, de rescatar jóvenes, pero para predicar el evangelio, de levantar liderazgos, pero para predicar el evangelio. Esa es la meta, ese es el objetivo, esa es la finalidad. ¿Cómo estamos aportando? ¿Cómo estamos en la tarea? Amén. Por medio de la predicación del evangelio, mi amado hermano, se tocan y se cambian conciencias. Gente que piensa que como va allá afuera, va bien. Por eso dice la palabra del Señor, que hay muchos caminos que al hombre le parecen derechos, pero su final es camino de muerte. Y allá afuera hay muchos que están convencidos en su conciencia que lo que están haciendo está bien y que por donde van bien. Pero cuando escuchan el evangelio de Jesucristo es cuando reciben un remesón en la conciencia y caen en cuenta que como van no es el camino y que tienen que volverse de sus malos caminos y emprender el camino de Cristo para poder heredar la vida eterna. Pero solo es a través de la predicación del evangelio. Por eso personas que hoy en día le sirven al Señor como grandes hombres de Dios, en algún momento, como el pastor Armando Alducín, muy inclinado hacia la filosofía, y él pensaba que el camino de la filosofía era el camino correcto, se encuentra con el evangelio y su vida cambia. Y su conciencia y lo que había en su conciencia, la percepción que hay en la conciencia cambia. Porque se informa la conciencia y se le dice, oye, lo que tú crees que es correcto no es correcto. Porque eso es lo que hace la conciencia. En algún modo definirle al hombre, ¿cierto? Qué está bien, qué está mal, qué es lo justo, qué es lo injusto, qué es lo correcto, qué es lo incorrecto. Pero si esa conciencia está mal informada, pues ya ahí va a haber un desastre. Pero cuando la persona tiene el encuentro con la palabra del Señor, se le dice a la conciencia qué realmente es lo correcto, cuál es la verdad y la verdad de Jesucristo. Pero de ese trabajo nos corresponde ¿a quiénes? A nosotros. Porque muchas veces de verdad nos estancamos y no crecemos como congregación, porque no estamos haciendo lo que Dios nos llamó a hacer. Y nos dejamos distraer por otras labores y por otras funciones. Distraídos nosotros, y el diablo muchas veces nos envuelve en funciones infructuosas y en cosas infructuosas, y las almas afuera, ¿qué? Perdiéndose. Usted solo póngase a pensar, mi amado hermano, cuántas personas mueren cada día sin Cristo. Usted se ha puesto a pensar cuántas personas mueren cada día sin Cristo. En algún momento tuvimos que pasar con mi esposa por una muy mala experiencia. El Señor redarguyó nuestro corazón de una manera terrible y tuvimos que orar para que el Señor nos perdonara, porque se apoderó en nosotros un sentimiento de culpa. Resulta que el Señor nos puso en el corazón y predicarle a un hombre. Nos dio la orden. Vayan y predíquenle a ese hombre. Y nosotros, ¿sabe qué dijimos? Lo mismo que decimos siempre, después lo hago. Resulta que fuimos a la casa de mi suegra, ella tenía una tienda y el hombre estaba ahí. Y tanto mi esposa y yo escuchamos cuando el Señor nos dijo,
háblenle de mí. Y lo reconozco y le tuve que pedirle perdón al Señor por esto, porque sabe, fuimos negligentes. Porque dijimos, aunque sentimos de Dios el llamado de predicarle a ese hombre, no lo hicimos. Y ese día no le hablamos a Cristo, de Cristo. Al otro día le dio un infarto y se murió. ¿Se imagina cuál fue el sentimiento cuando nos enteramos que este señor había muerto? Nos volteamos a mirar con mi esposa y de verdad hubo un espanto dentro de nosotros. Un espanto. Nos cogimos la cabeza a dos manos y el Señor nos dijo que le predicáramos. Y estuvimos echándonos la culpa con mi esposa, sintiéndonos súper mal, porque cuando el Señor nos dijo que le predicáramos, no le predicamos el Evangelio. Entonces, no seamos negligentes con esta tarea, porque allá afuera, créame, muchas personas se van sin Cristo de este mundo, porque los que tenemos la palabra del Señor no la compartimos. ¿Cómo creerán si no hay quien les predique? ¿Quién les predicará si no hay quien vaya? Amén. Y usted debe convertirse. Mire, salga hoy de este lugar con esa misión en su corazón, con el deber de esa responsabilidad, que hay que ir a buscar a los perdidos y que hay que predicar sin pena y sin vergüenza el Evangelio de Jesucristo. Háblele, de seguro, mire, de seguro el Señor le ha aparejado a alguien a usted a su lado. Alguien está siendo inquietado y se está acercando a usted, ¿sabe? Predíquele del Evangelio, háblele. Es nuestro deber y nuestra responsabilidad. Además, recuerde que Cristo viene pronto. Y qué tristeza que tengamos que irnos y a la hora de rendir cuentas lleguemos sin nada delante del Señor. Aprovechemos el tiempo de predicar el Evangelio. Amén. Es llevar a los pecadores al arrepentimiento. Mire, vaya conmigo allá adelantico y veamos esto un momento. Ese discurso de Pedro, qué poderoso discurso, qué fruto tan maravilloso y tan poderoso es el resultado de este discurso, de la predicación del Evangelio. Amén. Hechos desde el capítulo 2, desde el 35. Y leamos ahí un momentico, unos cuantos versículos. Leamos a ver desde dónde está el 38. Dice, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho ¿qué? Señor y Cristo. Amén. Entonces, al oír esto, ¿qué pasó con ellos? Se compungieron de corazón. El Evangelio tiene ese poder, oye bien, de entrar, de penetrar el corazón de los incrédulos. Y entra ese, ¿qué hago? ¿Ahora qué hago? Estoy perdido. ¿Qué debo hacer, Pedro? ¿Cierto? Dice que se compungieron de corazón, porque eso es lo que Dios quiere que pase a lo que se predique el Evangelio. Y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué hacemos? ¿Quién podrá defendernos? ¿Cómo lo solucionamos? Y entonces Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno en el nombre de nuestro Señor Jesucristo para el perdón de pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque lo que debemos lograr es de que las personas alcancen el arrepentimiento, que se arrepientan, como un día eso nos pasó a nosotros.
Porque no de cualquier manera la gente va al reino de los cielos. Pero es que, ¿sabe qué es lo tremendo? Ellos no lo saben. Como en un día nosotros tampoco lo sabíamos. Hoy en día usted puede ver, ¿cierto? Según la creencia popular, según la creencia tradicional, es de que una persona muere y se va para el purgatorio. Y después con unas cuantas misas y con unos cuantos rezos, al poquito tiempo de ahí sale del purgatorio para el cielo. No es así. Y ellos están en ese engaño, por eso en parte viven como viven, porque saben que al final, cuando se vayan para la morada eterna, ¿cierto? Ellos piensan que de allí van a sufrir un momentico, van a purgar sus penas, y que por las indulgencias y las misas que pague la familia, de ahí van a salir para el reino de los cielos. No es así. Por eso usted ve en los carteles donde se anuncian los velorios y las exequias de una persona, bien malo, re malo y recontra malo, descansó en la paz del Señor. Bien malo y no se arrepintió porque nadie le predicó el evangelio y se fue con sus pecados a la tumba y descansó en la paz del Señor. Y dicen los que están en la sala, brille para él la luz perpetua. Y aunque nos parezca gracioso, es algo muy grave, porque ¿sabe qué es lo que pasa? El lugar para donde van es un lugar de tormento y es por toda la eternidad separados de la gloria de Dios. Y no hay, cuando una persona está allí, ya no hay rezo que valga. Ya no hay plata que se pueda invertir para sacarlo de allí. La oportunidad mientras nosotros estamos en esta tierra, cuando hay aire en nuestros pulmones, cuando hay conciencia dentro de nosotros, aún aquí es el tiempo. Por eso Dios demanda esta responsabilidad de en medio de su pueblo. Por eso es bonita la labor de aquel que gana almas para Cristo. Entonces pongámonos en la tarea. Amén. ¿Qué otra cosa dice allá donde estábamos? Recibiréis el don del Espíritu Santo, porque eso es algo que se va multiplicando. Cada persona que se arrepiente, cada persona que acepta a Cristo, recibe el bautismo del Espíritu Santo, el sello de la promesa. ¿Pero con qué propósito? Para seguir multiplicando la palabra. Y seamos así muchos para el reino de los cielos. Porque para vosotros es la promesa. ¿Y para quién más? Y para vuestros hijos. ¿Sabe? Cuando usted le predica el evangelio a una persona, oiga, usted no se imagina el bien que no le hace solo a él, sino a las personas que están a su alrededor. La vida de unos hijos cambiada, porque la gracia se extiende. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Usted no se imagina la dicha de unos hijos cuando su padre sale del alcoholismo, porque se acaba la violencia intrafamiliar, porque se acaba la ruina que trae el alcoholismo, porque se acaban los maltratos hacia la mamá, porque se erradica la irresponsabilidad, porque se acaba las maldiciones y ya un hogar es libre de todas esas falencias. Y esos hogares se convierten en hogares que glorifican al Señor. Usted se imagina la oración de esos hijitos cuando, gracias papito porque mi papá ya no se volvió a emborrachar. Gracias papito porque mi papito ya no le pega a mi mamita. La oración de esas esposas dando gracias por esos maridos transformados, por esos maridos hechos nuevos, por ese marido que ya no le es infiel, que ya no lo engaña, que ya no la maltrata y que ya no la pone a pasar necesidades, sino que cumple con su deber de sacerdote en medio de su hogar. Por eso, conviértete en ese instrumento que salva hogares que están allá afuera en el mundo, destruyéndose. Amén. A rescatar personas que estén pensando en suicidarse. Como una vez un muchacho contaban una historia
de que el Señor le revela a un número de teléfono a un muchacho, porque esto, cuando Dios quiere salvar a alguien, usa a alguien, que deja al que se deja usar y al que quiere usar. Y resulta que este muchacho consagrado, el Señor le revela un número de teléfono y le dice que llame a ese número de teléfono. Y él llama y resulta que comienza a hablarle de parte de Dios. Y fue una llamada tan oportuna porque aquella persona estaba pensando en quitarse la vida. Estaba pensando en suicidarse. Y tú no te imaginas lo que puedes hacer cuando llegas con una palabra oportuna en alguien que ha perdido la esperanza de vivir. En alguien que ya no quiere seguir más adelante, que no ve otra alternativa sino la muerte. Y cuando tú vengas con una palabra de vida y le digas, oye, Cristo ha venido para darte vida y para dártela en abundancia, pon tus ojos en Él, que Él te puede rescatar. Pero eres tú el portador de estas buenas nuevas, eres tú el que puede ser ese instrumento para salvar vidas y para rescatar a las personas. Tú no sabes que a través del Evangelio y por el poder del Espíritu Santo, a la hora de que tú le prediques a alguien, Dios lo sane de una terrible enfermedad. ¿Crees que Dios puede hacer algo a través de ti? Porque recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Y a Cristo le somos testigos a través de señales, a través de milagros, a través de prodigios, porque el Señor lo sigue haciendo hasta el día de hoy. Y Dios te puede usar a ti y puede usar tu vida para que cuando tú ores por Él, esa persona reciba la sanidad y reciba el milagro. Pero créeme, aquí sentados, eso no va a pasar. Por eso el desafío, afuera, mis amados hermanos, hay que ir a rescatar almas. Déjate usar por el Señor, porque el tiempo está terminándose. ¿Y con qué vas a llegar? A los pies de Cristo. Y concluimos con esto. Ahí en el verso 43 vemos el beneficio maravilloso de la predicación del Evangelio. Y leemos desde el 43 hasta el 47. Por la predicación del Evangelio dice, y sobrevino temor a toda persona. Porque el Evangelio, oye, ¿sabes qué hace algo? Pone el temor de Dios en el corazón de la gente. ¿Qué es lo que todos los hombres necesitamos? Si en el mundo se propagara el temor de Dios, las cosas fueran diferentes. Y no nos matáramos unos a otros, ni acabáramos con la creación, ni hubiera tanta maldad en el mundo. Pero a veces la labor de la iglesia se queda quieta. Pero mire cuando se hacen las cosas como se deben hacer. Vino temor sobre toda persona. Y mire lo que les decía. Muchas maravillas y señales eran hechas por ¿quiénes? Por los testigos. Por los testigos. Muchas maravillas y señales. Pero el milagro más hermoso que Dios quiere hacer a través de tu vida es salvar almas para el reino de los cielos. Ese es el milagro más grande. Más que ver a un cojo ser sanado, a un ciego recibir la vista, a un endemoniado ser libre. Que pasan ese tipo de cosas, claro que pasan y van a pasar. Amén. Pero el milagro mayor es ver que un pecador se arrepiente y su vida cambia. El mayor milagro es que un fornicario deje de fornicar. Que un hechicero deje la brujería. Que un satanista salga de la oscuridad. Que un alcohólico deje la botella. Que un drogadicto sea libre de la droga. Y dice aquí, y todos los que habían creído estaban ¿de qué manera? Juntos y tenían en comunión todas las cosas, porque la labor del Evangelio también es unir a la iglesia. Unir a la iglesia. Recuerde, Jesucristo suma y multiplica. Satanás resta y divide. El Evangelio de Dios es para que, como dice la iglesia, aquí la palabra del Señor,
unidos, unidos en Cristo, porque el cuerpo de Cristo no está dividido. Amén. Por eso dice, estaban juntos y tenían en común todas las cosas, estaban en un mismo espíritu y en un mismo sentir. Prediquemos el evangelio, prediquemos la palabra de Dios, evangelicemos a los perdidos. Vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando, dice aquí, unánimes cada uno en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Con alegría y sencillez de corazón. Porque Dios conformó una nueva familia, el pueblo de Dios, por medio del evangelio. Y lo que Dios quiere es que estemos juntos en alegría, en paz y en armonía, de compartiendo el pan juntos y con alegría. ¿A qué hace alusión esto? ¿Se imagina nosotros aquí compartiendo la Santa Cena, lo que representa nuestra comunión con Cristo, y agarrados los unos con los otros, odiándonos los unos a los otros? ¿Qué sentido tiene? Por eso dice partiendo el pan, lo cual representa la sangre y el cuerpo de Cristo que unió un pueblo. Amén. Ahora, con alegría y sencillez de corazón, que es lo que identifica el carácter de Jesús, el cual debemos tener y anhelar. Como resultado tendremos esto, oiga bien, un crecimiento integral en la iglesia, no solo numérico, porque Dios no le interesan los números, sino verdaderos creyentes. Porque dice ahí en el 47, y alabando a Dios y teniendo favor con el pueblo, el Señor añadía, ¿qué dice? Cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Pero añadía el Señor, cada día era a través de la labor de los que constantemente predicaban el evangelio y hacían la tarea que Dios les había encomendado. Amén. ¿Qué vamos a hacer, mis amados hermanos? ¿Queremos ver el crecimiento de la iglesia? ¿Queremos crecer como pueblo de Dios? La responsabilidad está en cada uno de nosotros. El joven, predíquele al joven. Las damas, multipliquen el evangelio entre las damas. Los caballeros, prediquémosle a los caballeros. ¿Sabe qué me pone a pensar una cosa? En la iglesia, y yo pienso que esto es como algo muy general, el número de miembros, en un número de miembros, supera en número la asistencia, es mayor de las mujeres a la de los hombres. O sea que los hombres tenemos que ponernos pilas, porque las mujeres están resultando más efectivas en la predicación del evangelio y en la disposición de caminar con Cristo. ¿Y los hombres? ¿Cuál es su prioridad? ¿Qué estamos haciendo con esta responsabilidad que tenemos? Hoy el Señor nos desafía, porque hay una labor que hacer y a mucho pueblo que ganar. Padre, te damos muchísimas gracias, Señor mi Dios, por este tiempo, donde tú nos has permitido escuchar tu bendita palabra, Señor. Porque tú eres Dios quien nos da el mensaje y lo predicamos con denuedo, Señor, según el poder de tu Espíritu. En el nombre de Cristo Jesús, te damos a ti toda gloria, honra y alabanza, y te pido que pongas en nosotros el querer como el hacer de predicar el evangelio de Jesucristo, de ir a alcanzar los perdidos, de ir a alcanzar las almas, mi Señor. Hay muchos allá, Padre, que van en caminos de muerte. Hay que hacerlos volver, mi Señor. Y te pido que nos uses a cada uno de nosotros, que uses nuestras vidas, mi Padre, para alcanzar a los perdidos, mi Señor. Ayúdanos, Padre bendito, a hacer un buen trabajo en la familia, en la casa, mi Señor, a predicar el evangelio en medio de nuestro hogar, Padre bendito, acompañándola con un buen testimonio.
Una de las tareas más difíciles es ganarnos a nuestra familia para Cristo. Y hoy te pedimos en el nombre de Cristo que nos ayudes a ser eficaces en esta labor, Padre amado. Que nuestros padres que no conocen a Cristo los ganemos para el reino de los cielos. Que nuestros hermanos que no conocen a Cristo los ganemos para Cristo. Esos esposos, esas esposas, esos hijos incrédulos, Padre, que sean alcanzados por la predicación del Evangelio. Y a donde quiera que vayamos y a donde quiera que estemos, que prediquemos la bendita palabra del Señor. Que el día, Señor mío, que tengamos que estar delante de ti para rendirte cuentas, lo hagamos con tranquila conciencia de saber de que hicimos lo que teníamos que hacer, Señor. Quita de nosotros toda distracción, toda mala práctica. Perdónanos, Señor, mi Dios, si nos hemos enfocado en apacentarnos a nosotros mismos, sabiendo que la tarea está allá afuera, Señor. En el nombre de Cristo Jesús es tiempo, Padre, que nos ayudes a madurar, porque hay mucha labor allá afuera. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Dele un aplauso al Señor, mi amada iglesia. Nos despedimos de la audiencia, de todos aquellos que estuvieron allí conectados y escuchando la enseñanza que compartimos desde el púlpito de la iglesia Torrefuerte Emanuel. Dios me los bendiga mucho y hasta pronto.